Escuchando habríamos podido tomar decisiones rápidas que apuntaran a esa salvaguarda, pero al mismo tiempo a las necesidades de resignificación del monumento. Hola, mi nombre es Diana Scholl Montoya. Yo trabajo actualmente en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, que tiene varias áreas o grupos, y en la que estoy yo es valoración e inventario, puntualmente dedicándome al inventario de patrimonio mueble, de bienes muebles del distrito. Sin embargo, pues todos tenemos mucho que ver con otros tipos de patrimonio, pero material en este caso. Yo soy conservadora y restauradora de bienes muebles de la Universidad Externado y tengo una especialización en gobierno, gerencia y asuntos públicos. Además, he hecho estudios en mercado de arte contemporáneo y pues estoy enamoradísima del instituto. Creo que a nivel distrito hemos hecho apuestas interesantes y hemos hecho evoluciones en la forma en que gestionamos el inventario también, que han sido muy interesantes. El monumento es de Juan de Ábalos. Este monumento fue un regalo del gobierno español a Colombia, digamos, en el marco de una serie de no negociaciones, pero sí acercamientos entre los dos gobiernos y de apoyo. Hoy decir eso también tiene su complejidad porque, por ejemplo, está pasando, en este momento en el que estamos grabando esto, está pasando toda la polémica entre el gobierno mexicano y el gobierno español. Entonces, lo que decíamos del orgánico y lo dinámico, ¿no? Que es tan diciente en este tipo de monumentos. Entonces, en ese momento, pues había una amistad muy fuerte entre las dos naciones y fue un regalo que hizo España a la ciudad puntualmente de Bogotá. Esto ocurrió, si mal no estoy, en 1960 y más o menos y el gobierno español hace un concurso público que lo gana pues este artista que ya tenía otras obras en España, en Ecuador también, y hace la escultura de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y esta escultura, no el sitio en el que estaba implantado hasta hace relativamente poco, es la plazoleta del Rosario, no es el sitio al que llega la escultura primero, sino que llega frente a la plazoleta, frente a la Iglesia de las Aguas. Y posteriormente, claro, tenemos la Jiménez, ¿no? Que es por Jiménez de Quesada, que es todo el eje ambiental. Entonces la escultura ha ido trasladándose por diferentes lugares a lo largo de todo ese eje ambiental o de la avenida Gonzalo Jiménez de Quesada, que también durante el estallido social tuvo un cambio de nombre, pero creo que pues muy simbólico, pero creo que todos la seguimos reconociendo como la Jiménez. Es muy difícil cambiar eso en el imaginario, ¿no? Y cuando dices la Jiménez, no necesariamente estás pensando en Gonzalo Jiménez de Quesada, sino tu mente inmediatamente se remite al eje ambiental, no a Jiménez. Pero bueno, entonces ya finalmente en el 88 la escultura es intervenida, es restaurada por un escultor. El nombre no lo tengo presente en este momento, y se construye el pedestal que todavía está allí, ¿no? Que lo hace un arquitecto en ese momento, y pues queda en 1988 la escultura implantada allí en la plazoleta del Rosario, que además se volvió un sitio de encuentro. O sea, hay varias comunidades ahí que reconocen la plazoleta o la valoran y la aprecian muchísimo. No solamente por el monumento, sino porque pues ahí transcurren unas situaciones y procesos y celebraciones y cuestiones sociales pues que son importantes para grupos de personas desde el 88. Es un pedestal muy interesante porque tiene un jardín. Nosotros, digamos que dentro de la conservación del patrimonio en espacio público existe toda esta cuestión sobre
qué barreras utilizar para que las personas no estén tocando permanentemente ese patrimonio, porque en términos de conservación el tocar, así no sea con el ánimo de afectar o agredir, sino el solo hecho de tocar permanentemente una superficie ya implica que hay una pérdida de la pátina, implica que se descubre el metal, y al descubrirse y no tener esta protección, pues hay una afectación del material desde el punto de vista de la oxidación, también por incidencia de los contaminantes ambientales. Entonces empieza un deterioro más acelerado. Y además, pues nuestras manos, así estén limpias, pues tienen una serie de aceites y sustancias y cosas que en el largo plazo, cuando ocurre esto repetitivamente, pues afectan el material. La cuestión aquí es que no es positivo para la valoración del patrimonio que esas barreras que se planteen sean barreras agresivas porque sean una reja, por ejemplo, que no permitan apreciar adecuadamente el bien, o porque haya, no sé, hay diferentes estrategias desde el espacio público que pueden incidir en la forma en que me acerco a un bien. Y lo que ocurre con el Gonzalo Jiménez de Quesada, y que es muy interesante y que también hace parte de una intervención que se hace desde el programa Adopta un Monumento, hace bastante tiempo ya, en la que se involucra muy fuertemente la Universidad del Rosario, quienes no solamente intervienen en el monumento y el pedestal, sino que hacen el jardín, es que se intenta que ese pedestal sea un punto de encuentro, es decir, hay unas sillas, tú te puedes sentar ahí, puedes compartir, que sea estético, no agresivo, entonces hay un jardín, ¿sí? Pero que además implique que estás protegiendo el monumento. Entonces, al haber ese jardín, ya es muy difícil, como que hay una serie de capas visuales, estéticas y de cosas por las que normalmente tenemos cierto respeto como seres humanos, pues usuarios del espacio público, que desincentivan el acceder puntualmente a la escultura, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que se usa. Por ejemplo, el uso de espejos de agua también puede ser una estrategia muy bonita, si se maneja bien, una estrategia para desincentivar el acceso puntual a un bien. Y eso es lo que yo creo que contiene este jardín, que es una solución de espacio público, o este pedestal en su totalidad. Además tiene una forma muy particular, yo no sé si es como una estrella, sí, y es como mozárabe, ¿no? O como, bueno, estéticamente es como una figura muy, muy común en la cultura árabe también, ¿no? En los mosaicos y todo esto, es muy linda. Entonces, son toda esta serie de estrategias unidas que buscan que las personas sean usuarias activas del espacio público, pero protegiendo el monumento. Muy bien. En el caso de ese monumento había una serie de alertas previas. Antes de que sucediera lo que sucedió, pero antes te estoy hablando de varios meses antes, hubo un colectivo, una persona puntualmente que se acercó al instituto, digamos a través de, como usuaria de los servicios del instituto de atención a la ciudadanía, hizo una solicitud por escrito en nombre de un colectivo, y era algo que venían trabajando ellos también en redes sociales fuertemente, cuestionando el valor de ese monumento y la realidad histórica del personaje Gonzalo Jiménez de Quesada. Con esta persona se hizo una reunión virtual para discutir el contenido de esta misiva y hacer alguna propuesta con el fin de que el colectivo se involucrara en esa nueva lectura del monumento. Y durante la reunión la persona dijo, bueno, pero ¿ustedes creen que están haciendo? Hizo una pregunta similar a ¿qué se está haciendo desde la institucionalidad? Divulgar adecuadamente la historia detrás de este monumento y del personaje, porque la sensación que se tiene es que la gente no lo quiere tener ahí. La gente, él se refería pues a las personas involucradas con, no necesariamente con el colectivo, sino las personas involucradas con otros discursos como contemporáneos acerca de, y otras lecturas sobre esta historia,
Cuando uno dice la gente es como una cosa muy general, todo el mundo, no, eran unas personas en particular a las que el colectivo que él estaba afiliado pues escuchaba a través de estas plataformas que ellos habían dispuesto. Entonces, digamos que en su momento, claro, se hizo muy, muy real esa posibilidad de que hubiera alguna afectación del monumento. No, yo creo que en ese momento no imaginamos algo así como un derribo, eso ya es, pues era como muy extremo en nuestra mente en ese momento, pero sí pensamos que era necesario hacer algún tipo de pedagogía, tener algunos dispositivos de pronto en espacio público que hablaran mejor sobre esta historia, que interpelaran el monumento, que propendieran por un debate cívico desde el espacio público y que a su vez sirvieran como esa válvula de escape sobre lo que se estaba discutiendo en ese momento y sobre el estallido social, ¿no? Pues todas las cuestiones que pues tenían que ver con un descontento generalizado con absolutamente todo desde, yo creo que la fundación de la República hasta nuestros días, ¿no? Porque todo se volvió como esta gran olla a presión. Y ahí pues por supuesto entraban los monumentos, ¿no? Desde lo simbólico son muy poderosos sobre las cosas que alguna vez fueron y con las que posiblemente hoy ya no estemos de acuerdo. Lo que yo conozco puntualmente de lo que pasó en ese momento, claro, porque somos muchas personas trabajando desde distintas perspectivas sobre el patrimonio, en distintos ángulos. Entonces digamos que esas afectaciones físicas en el monumento, desde la parte de valoración e inventario, que es un poco más lo que ocurre en el papel, no fueron tan, no nos tocaron tanto como a las personas que sí están involucradas en la parte de intervención. Entonces lo que yo te puedo decir es que ocurre el derribo, pues ejecutado por los MISAC, que además no se hace, hasta donde tengo entendido, no se hace con la anuencia de los muiscas de la Sabana de Bogotá, de los cabildos indígenas de la Sabana. Que la lectura de esto posterior es que hay de todas maneras, o sea, sigue habiendo una acción externa al territorio. En este caso no fue España, en este caso fueron los MISAC, pero sigue existiendo estas acciones externas sobre un territorio que no te pertenece, ¿sí? Y eso en su momento fue complejo porque hasta donde tengo entendido hubo unas manifestaciones por parte de algunos miembros del Cabildo Muisca sobre cosas como por qué vamos a nombrar a la avenida Jiménez, la avenida MISAC, si es que los habitantes de este territorio no eran los MISAC. Y así, entonces, no todo fue pues en una sola vía, había muchas posturas también aquí. Después del derribo empieza a ocurrir algo muy interesante y es el reemplazo. Entonces, por ejemplo, hubo una escultura que estuvo, creo que no duró muchos días, que fue la de este chico que asesinaron, Dylan Cruz, la de Dylan Cruz. Hubo una escultura en honor a Dylan Cruz que pusieron durante unos días. Eso fue muy interesante. Y eso personalmente me parece muy bonito porque es reconocer que de todas formas ese espacio y el pedestal ya vacío tiene un valor. Y la idea no sería dejarlo vacío. Ahora está vacío. Pero digamos que es ese afán colectivo y ciudadano por resignificar un espacio de todas maneras a través de lo físico, de la materia. Y yo siempre he pensado como conservadora y restauradora, yo sé que nosotros a veces somos muy cansones con la materia y somos muy estrictos como con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y con no destruir del todo, y podemos entender que hay cosas que ya no se pueden borrar de la historia material de un monumento. Pero eso no significa que la materia no siga siendo importante. Digamos que todos los seres humanos, aunque
reneguemos del objeto, creo que la forma en que nos relacionamos con el mundo es a través de lo físico, necesariamente, sea visual, sea auditivo, sea táctil. Digamos que la dimensión física o la dimensión material es súper, súper, súper importante para el ser humano, y pues de ahí la fenomenología, ¿no? Y todos tenemos objetos que apreciamos enormemente. Entonces, ese choque de lo material en ese momento y del reemplazo me pareció muy interesante. Esta postura de Estados Unidos, por ejemplo, de vamos a llevar la democracia a todos los rincones. Bueno, que también es mentira, porque pues, en fin, pero ¿cómo vamos a llevar la democracia? Entonces, ¿cómo se convierte eso mismo, esa misma idea, en una especie de fundamentalismo? A como de lugar, tenemos que ser un pueblo libre y la dirección de esa libertad es la democracia. Entonces lo mismo lo podrías insertar aquí. Y es, vamos a descolonizarlos a todos, así no se lo planteen, así no quieran, así no estén tomando acción, así no participen. Vamos a llevar la descolonización a todos los rincones, pase lo que pase, porque esa es la dirección en la que creemos que va la libertad. Y eso no es justamente lo contrario, no es justamente una acción colonizadora también, solo que con ideas más contemporáneas, ideas en principio que quisieras decir que son más benévolas. Y es un poco eso, como yo creo que estoy haciendo lo mejor, y como creo que estoy haciendo lo mejor para un gran número de personas, puedo terminar ejecutando esa acción de una forma con la que quizás estoy agrediendo a alguien. Digamos que yo ahí no creo que tenga, a ver, como bogotana, para mí fue una acción, lo digo como bogotana, no como trabajadora del patrimonio, ni patrimonialista, como ciudadana, habitante de la ciudad de Bogotá, nacida en Bogotá, que ha vivido la mitad de su vida en el centro, que estudió en el centro, que ha recorrido estas calles prácticamente toda su vida adulta. Para mí fue una acción violenta. Me sentí agredida, me sentí triste, ¿sí? Me sentí muy triste. Hubo personas que se manifestaron también en esa misma línea, puntualmente las personas del Santa Fe, del equipo, los hinchas, y los esmeralderos que se reúnen en ese lugar. Creo que en la Universidad del Rosario hubo también porque pues son unos recursos invertidos para tener este espacio bien, que era un espacio que solía ser muy inseguro antes de eso. Entonces también, wow, tenemos que aprender a vivir con eso, porque la realidad ya cambió. Y hay algo desde la restauración que es muy interesante. Yo no sé si tú te acuerdas en Medellín el pájaro al que le pusieron la bomba. Bueno, el de Botero. Entonces a ese pájaro le ponen esa bomba, muere gente ese día. Es una acción demasiado violenta, y además violenta simbólicamente también, porque era el maestro Botero, pues muy querido por los paisas, y además una donación gratuita para la ciudad, muy especial. Él pide que por favor no se retire el pájaro, que el pájaro se quede ahí, y regala otro. Le da a la ciudad otro pájaro, y entonces están los dos juntos. Ahí es muy interesante porque hay cosas que cambian radicalmente el rumbo de la historia, en este caso de la historia del patrimonio en esta ciudad, y el estallido social cambió el rumbo de la historia de este país. Tomamos decisiones diferentes después de eso. En Chile pasó eso, o sea,
la historia de cada país no volvió a ser la misma después de ese estallido, ¿no? Entonces, de la misma forma, la materia no puedes pretender que la materia siga siendo la misma, no puedes negar lo que pasó. Entonces, como restauradores, digamos que hubo un encuentro de profesionales. En esa época el director era Patrick y Morales, y él convocó a varios profesionales del área de la conservación, no solo de conservación, sino había personas que trabajaban también con, ya lo puse chitón, que trabajaban también con museos, o sea, había, pero personas vinculadas al patrimonio y a la conservación del patrimonio. Y digamos que yo asistí, hice el acta de ese día, la relatoría, y la sensación general era que no se pretendía negar lo que había sucedido y que el monumento requería una intervención. Requería una intervención si queríamos que estos deterioros no continuaran, un poco como Isabel y Colón, no continuaran avanzando hasta el punto de perder la obra, porque pues además en la misionalidad del instituto pues, y todavía está declarado, que es otra cosa que tenemos que pensar en este momento, la gestión a futuro de esa declaratoria y del espacio público. Pero la cuestión es, no vamos a negar lo que pasó, vamos a intervenir buscando una estabilización de la materia, hay que estabilizarla. También, por ejemplo, el incendio en el Bolívar Ecuestre, que además es una obra espectacular. Entonces vamos a estabilizar la materia, pero en el caso puntual del Jiménez de Quesada no vamos a tergiversar lo que pasó, ni vamos a ir hacia atrás. O sea, si a él se le apachurró la espada, se le apachurró ese apachurre, lo que sea que suceda, esa deformación, esas huellas estabilizadas, estables, van a permanecer ahí, porque también son un hecho histórico. Han salido como propuestas muy interesantes, por ejemplo, en el caso de Isabel y Colón, que son bajarlas del pedestal. Yo creo que, por ejemplo, el Gonzalo Jiménez de Quesada, estando ahí en el Museo de Bogotá, es también una estrategia muy interesante, porque el contexto es distinto. Ya no estamos pensando en el Gonzalo como, ay, Gonzalo, fundador de Bogotá, todo mi amor y respeto. No, ya han pasado cosas y la historia se está contando de otra manera. Y también se está contando la historia del estallido social, porque pues también es lo que lleva finalmente a la escultura a ese lugar. Entonces creo que lo que podemos hacer, o la forma en que podemos contribuir, es escuchando, habríamos podido tomar decisiones rápidas que apuntaran a esa salvaguarda, pero al mismo tiempo a las necesidades de resignificación del monumento. Entonces creo que ahí de pronto, claro, los tiempos en lo institucional son muy distintos a los tiempos de lo privado o a los tiempos personales, ¿no? Uno en el sector privado o como persona normal, natural en su casa, pues hace las cosas, tomas una decisión y ejecutas y ya, no pasa nada. En lo institucional, los tiempos son supremamente demorados porque los recursos se planean en el año, tienes que entrar a evaluar jurídicamente qué soporte hay para la acción que vas a tomar, tienes que entrar a consultar con la cabeza de sector, que es la secretaría, o sea, hay una cantidad de cosas que suceden al interior de lo institucional. La gente, por ejemplo, que no esté de acuerdo, siempre va a haber gente que no está de acuerdo con las decisiones que se toman. Entonces, el decidir de pronto exponer la historia de Gonzalo Jiménez de Quesada y la colonia, como sucedió, bueno, eso también puede ofender a otras personas y eso también puede implicar que haya otras discusiones. Entonces, ¿cómo logras dialogar con la ciudadanía sin que se sienta que estás imponiendo, sino que en serio estás haciéndose una invitación al diálogo? Entonces, todo eso hay que pensarlo desde lo institucional y es muy difícil a veces y muy lento. Tiene que ver con todo, es decir, con ser ciudadano, con ejercer la ciudadanía de manera cívica.
Y esto tiene que ver con los monumentos, pero también con las basuras, pero también con el alumbrado público, pero también con los arriendos, con todo tiene que ver. Hay mecanismos para incidir en las decisiones institucionales, o para informarse o para denunciar. Entonces es importante que como ciudadanos y como habitantes de una ciudad nos informemos sobre esos mecanismos y ejecutemos acciones dentro de esos mecanismos. Yo creo mucho, y se los digo porque yo respondo radicados. Aquí nos llegan, entonces, radicados y cartas y peticiones. Es más, hasta tesis, preguntas de tesis llegan. De todo. Y hay cosas que nosotros hemos abordado de una forma diferente gracias a esos radicados, o que hemos abordado que ni siquiera de pronto estaban en la agenda. Por ejemplo, el hecho de solicitar que un monumento sea declarado. Esa solicitud se hace ante la Secretaría, ya el trámite es virtual. Entonces, el poder reclamar y recuperar el poder del trámite, y el poder del derecho de petición, y el poder de la veeduría ciudadana. Está la veeduría distrital, donde también se pueden denunciar ya actos de pronto de corrupción o obras que no avanzan, en fin, hay otros mecanismos. Entonces yo haría un llamado a eso, a conocer cómo funciona el Estado y conocer cómo funciona la estructura de la ciudad en la que vives, y pedir y exigir por los mecanismos habilitados para ese fin. Ya si llega un punto en el que nada funciona, pues bueno, pero es muy poderoso reclamar otra vez ese poder ciudadano, me parece importante. Y ya para la salvaguardia de los monumentos y todo, digamos, lo en contra o a favor que podemos estar de su significado, creo que es sobre todo lo que decías de acordarse que no es Gonzalo, ni es Belalcázar, ni es la historia, o es, sí, pero hasta dónde vamos a llegar. Hasta dónde vamos, a ver, de verdad, preguntarse uno, ¿de verdad esto me está impidiendo desarrollar mi ciudadanía y desarrollarme como ser humano? ¿Hasta qué punto la historia desde 1492 en verdad me está impidiendo? ¿Es el factor más determinante? ¿Es lo más importante que yo tengo que resolver para desarrollarme en mi ciudadanía y como ser humano? ¿O de pronto hay otras cosas más recientes y más problemáticas que yo debo atacar? ¿Hacia dónde estamos dónde estamos plantando la prioridad de nuestro esfuerzo? Creo que hay que preguntarse eso. Obviamente esto lo está diciendo una blanca privilegiada en Bogotá, pero digo, ¿sí? O sea, en mi vida personal, yo también a veces me pregunto por esas cosas a nivel personal, en mis cuestiones personales, pero sí es eso, como hacia dónde estoy desplazando o dónde estoy poniendo mi mayor energía de resolución de un conflicto. Y eso eso sí va a repercutir, ¿qué tanto va a repercutir en que yo pueda estar bien? No sé, pero es una cosa muy interior también, bueno.